Hoy nos ponemos con sintaxis porque voy a explicar toda la oración compuesta al completo, desde las coordinadas con las yuxtapuestas hasta toda la subordinada, empezando por las sustantivas, siguiendo por las adjetivas y acabando por las adverbiales. Comenzamos con las oraciones coordinadas y al final explicaré también las yuxtapuestas. Como ya viene siendo habitual en mis vídeos, voy a empezar por la definición. Y aclaro que las oraciones coordinadas son independientes entre sí y ambas tienen sentido completo. Siempre me voy a referir a ambas como si fueran dos, aunque ya he aclarado que pueden ser varias más. Pero bien, al tener más de un verbo, ya sabemos que se va a tratar de una oración compuesta. Y cada una de esas partes en las que se divide la oración cada vez que haya un verbo se va a llamar proposición y estarán siempre unidas por un nexo. Este nexo, salvo excepciones que veremos únicamente en las distributivas, nunca va a tener función. Ok, empecemos por el primer tipo de coordinadas que ya hemos dicho que se distinguirán en función de su nexo. Bueno, pues serán copulativas aquellas que nos van a indicar una suma, es decir, la unión entre los significados de las dos proposiciones. Y los nexos más habituales aquí van a ser y, o ni. Como por ejemplo, iré al Cine Palafox y visitaré el Museo del Prado. Voy a hacer las dos cosas, por eso sumo. Peter Parker es periodista e inició su carrera como fotógrafo. Es la unión de las dos cosas. O no quiero brócoli ni probaré el tofu, cosa también normal, y que en este caso, aunque sea en negación, está sumando el significado de ambas proposiciones. Las siguientes son las coordinadas disyuntivas. Para empezar, aclaro que tener una disyuntiva es tener una duda, es decir, elegir entre dos opciones. Por eso, los significados de las proposiciones disyuntivas se excluyen entre sí. Solo puede darse uno de ellos. Por ejemplo, entras a casa o te quedas fuera. No puedes hacer las dos cosas. Son excluyentes. Repasaré el tema u olvidaré el contenido. Tom Bombadil era un dios o bien una criatura mágica. En todos estos casos, solo se puede dar una de las dos opciones. En tercer lugar, tenemos las coordinadas adversativas, que nos indican una oposición, es decir, un contraste entre los significados de ambas proposiciones. Por eso, los nexos más habituales van a ser pero, quedaros sobre todo con este, sin embargo, sino junto, y más sin tilde, que yo sé que ya es poco habitual, pero antes sí que se utilizaba más para significar pero. Veamos los ejemplos, que así siempre queda mucho más claro. Me encanta estudiar sintaxis, pero prefiero verme los vídeos. O trató de salir del escape room, sin embargo, no lo consiguió a tiempo. Es decir, es una oposición. Quieres hacer algo, pero no puedes. O, ya parafraseando a Shakespeare, es te amo, Julieta, más nuestro amor es imposible. En cuarto lugar, tenemos las coordinadas explicativas, que son aquellas en las que una de las proposiciones aclara el significado de la otra. Normalmente la segunda parte aclara la primera proposición. Por ello, los nexos más habituales son es decir, o sea. Por ejemplo, mañana es festivo. Es decir, no habrá clase. Ese no habrá clase está aclarando lo que se quería decir con la primera proposición. Mañana es festivo. O, la cebolla le queda bien a la tortilla. O sea, así está mejor. Aclara una idea. Vamos por último con las coordinadas distributivas, que se dan cuando las proposiciones nos implican una referencia o una elección alternativa, ¿vale? Como si tuviera dos opciones. Sus nexos van al principio de cada proposición, de ahí lo de distributiva, porque tienes dos nexos y los distribuyes en la frase. Y son las únicas coordinadas cuyo nexo puede tener una función, que lo explicaré ahora. Primero, los nexos más habituales son unos, otros, este, aquel, bien, bien, ya, ya. Por ejemplo, unos van a la playa y otros se quedan en casa. Aunque haya una i, no va a ser coordinada copulativa, porque aquí lo que predomina es que tenemos dos nexos, uno al principio de cada proposición. Y si analizamos la frase, vemos que unos van a la playa. ¿Quiénes van a la playa? Unos. Unos sería nexo con función de sujeto.
Otros se quedan en casa. ¿Quiénes se quedan en casa? Otros. Otros sería el nexo con función de sujeto. Pero esto no se va a dar siempre en las distributivas. Por ejemplo, mi padre, bien se echa la siesta, bien pasea al perro. Aquí ese bien no tiene función, simplemente haría de nexo. Y por último, este coche es rápido, aquel va muy lento. Aunque es distributiva, en la primera proposición este es un determinante, por lo tanto no es el sujeto, pero aquel que hace de pronombre sería nexo con función de sujeto. Por lo tanto, en la distributiva es en la única coordinada donde puede haber función en los nexos, pero esto tampoco es obligatorio. Y vamos ya con el clásico resumen de las oraciones coordinadas en este caso. Primero, sabemos que son oraciones independientes y que ambas van a tener sentido completo. Que además, al tener más de un verbo, van a ser oraciones compuestas donde un nexo va a dividir a dos proposiciones, aunque sabemos que siempre pueden ser más de dos. Y en función del nexo nos vamos a encontrar las siguientes coordinadas. La copulativa, donde los nexos son i, e, ni. La disyuntiva o, u o bien. La adversativa, pero, sin embargo, sino, más, sin tilde. La explicativa, es decir, o sea. Y la distributiva, unos, otros, estos, aquellos, ya, ya, bien, bien. Con todo esto ya tendríamos explicada la oración coordinada. Pero como bonus track voy a añadir la explicación de la oración yuxtapuesta, que es muy sencilla. Son oraciones compuestas, es decir, van a tener siempre más de un verbo, pero en lugar de estar unidas por nexos como las coordinadas, no tienen ningún nexo que las una y solo las va a separar una coma o un punto habitualmente, es decir, algún signo de puntuación. El ejemplo más clásico de la yuxtapuesta es la frase de Julio César, vini, vidi, vinci, que es llegué, vi, vencí. Pero bueno, también nos vale cualquiera de los que vienen aquí. Por ejemplo, no me gusta el té, prefiero el café. Pasamos ahora a la subordinada sustantiva. Comienzo aclarando que una subordinada sustantiva es siempre una oración compuesta, es decir, la que tiene más de un verbo, y que siempre va a ser un sintagma nominal porque se va a poder sustituir por un sustantivo, como eso, ese, esa, esos, esas. Voy a poner unos ejemplos para que quede más claro. Compré lo que tenía el vendedor. Todo eso se puede sustituir por compré eso. O el que tiene una gorra roja hace trampas. Todo eso se puede sustituir por ese hace trampas. Y dentro de la frase puede ser casi cualquier función de las que tenemos, tanto en el sujeto como en el predicado. Este tipo de subordinadas suele empezar por un nexo, es decir, esa palabra que hace de enlace para el resto de la frase. Este nexo puede ser una palabra como que, o la que, los que, o a veces un verbo en infinitivo, y en otras ocasiones no llevará nexo. Pongo estos ejemplos. Me dijo que me sentara. Ahí sabemos que la subordinada sustantiva empieza ahí con el que. O mi deseo es aprobar todas las asignaturas. Compré un regalo a la que me tocó en el amigo invisible. O los que descansan después tendrán que correr. En todos los casos, esas palabras que están en rojo son el comienzo de la subordinada sustantiva. Hay que tener en cuenta que la subordinada sustantiva siempre está haciendo una función respecto a la oración principal, que es la principal porque es la que le da realmente sentido a la frase y la subordinada depende de ella. En función de cuál sea la función en la frase, será de un tipo o de otro. Vamos con este primer ejemplo. El que toca la guitarra ganó un premio musical. ¿Quién ganó un premio musical? El que toca la guitarra. Ahí estaría haciendo la subordinada sustantiva la función de sujeto, porque nos responde a la pregunta ¿quién? La principal sería ganó un premio musical, ¿vale? Y la subordinada sustantiva sería el que toca la trompeta, que sería subordinada sustantiva con función de sujeto. Vamos ahora con otros ejemplos. Por ejemplo, cogí lo que me dijiste.
¿vale? Ese lo que me dijiste, sé que es subordinada sustantiva porque se puede sustituir por eso. Cogí eso. Ahora, ¿qué función tiene en la frase? Bueno, pues como lo puedo sustituir por lo, la, los, las, como lo cogí, sé que todo eso es de complemento directo. Vamos con un indirecto. Entregaré el mensaje a quien pertenezca a ese coche. Como lo puedo sustituir por le o le entregaré el mensaje, sé que todo eso es indirecto. Y Carlos es el que juega de delantero, como va después de un verbo copulativo, ser, estar o parecer, es, en este caso, sé que toda esa subordinada sustantiva está haciendo la función de atributo. Vamos ahora en los casos en los que la subordinada sustantiva tiene función de complemento del nombre. Por ejemplo, cogí una cacerola de las que tienen base metálica. Si fuera una oración simple, sería cogí una cacerola de metal, y de metal es complemento del nombre porque después del sustantivo va preposición más sustantivo. Pero aquí, ¿qué hemos hecho? Le hemos añadido un verbo, en este caso el verbo tienen, y de las que tienen base metálica, todo eso está haciendo de complemento del nombre. En cuanto al complemento de régimen, bueno, pues Isabel escapó de donde estaba encerrada. Ese escapar de, ¿vale? Quiere decir que el verbo necesita la preposición de. Por lo tanto, todo eso sería de complemento de régimen, el de donde estaba encerrada. Y por último, vamos a ver un ejemplo de complemento agente. El ladrón fue detenido por los que le perseguían. ¿Por quién fue detenido? Por los que le perseguían. Por lo tanto, sabemos que todo eso tiene que hacer la función de complemento agente. Por otro lado, el nexo introductorio de la subordinada sustantiva hay ocasiones en las que tiene función propia. ¿Cuándo lo tendrá? Pues cuando se esté refiriendo a otra cosa que tiene una función. Veréis que claro queda con el ejemplo. Por ejemplo, en dame lo que te dejé. Es como si yo te digo, dame el boli. Yo sé que el boli en esa frase es el complemento directo. Así que ese lo que es nexo con función de complemento directo. O en la frase, conocí a la que vive en el quinto. Igual la que vive en el quinto es María. Y ese la que se refiere a María. Así que María en esa frase, la que vive en el quinto sería la que, nexo, con función de sujeto. Y hay otras ocasiones en las que el nexo no tiene ninguna función. Por ejemplo, estoy cansado de que llegues tarde a clase. Ese que no está haciendo referencia a ninguna otra cosa, por lo tanto, no tiene ninguna función. Vamos ya con el clásico resumen final, en este caso de la subordinada sustantiva. Primero, van a ser siempre un sintagma nominal. Además, como se pueden sustituir por un sustantivo, nos quedamos con eso de sustituirlo por eso, o algo similar, ese, esa, esos. Pueden tener muchas funciones distintas dentro de la frase, casi todas, menos complementos circunstanciales, adyacente o predicativo. Suelen tener un nexo introductorio. Además, son oraciones compuestas que dependen siempre de la oración principal para tener sentido, y ese nexo con el que empieza la subordinada tendrá función si está haciendo referencia a otra cosa dentro de la frase que tenga también esa función. Así de fácil. Continuamos con la subordinada adjetiva. Empecemos por la definición. Se consideran subordinadas adjetivas, o también llamadas subordinadas de relativo, aquellas que desempeñan la función de un adjetivo. Por lo tanto, normalmente tendrán dentro de la frase la función de adyacente. Y siempre se van a poder sustituir por un adjetivo. El ejemplo que les suelo poner yo a mis alumnos es el de bonito. Por ejemplo, compré la tarta que tiene trocitos crujientes en la pastelería. Aquí me podría cuadrar, compré la tarta bonita en la pastelería. O mi abuelo, que nació en Madrid, trabaja de chef en un hotel. Mi abuelo bonito trabaja de chef en un hotel. Por otro lado, las subordinadas adjetivas vienen introducidas habitualmente por estos nexos, que a veces tendrán función y otras no. Los más habituales son que, con el libro que me prestaste, era muy bueno. Quién, el chico a quien saludaste, es muy simpático. El cual, con los estudiantes, los cuales han estudiado, aprobarán, aquí en plural. Y cuyo, en el famoso, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme.
Existen dos tipos principales de adjetivas. La primera es la subordinada adjetiva explicativa, que no restringe el significado, sino que lo que hace es aclarar algo que no necesitamos saber. Y sobre todo es fácil de localizar porque va a ir entre comas. La pasta, coma, cuyo origen es italiano, es mi comida preferida. No es necesario saber que el origen es italiano para saber que es mi comida preferida. O Elena, coma, que toca la trompeta, coma, tiene un coche azul. No necesito saber que toca la trompeta para saber que su coche es azul. Y el otro tipo principal de subordinada adjetiva es la especificativa. Aquí sí nos aporta una aclaración necesaria y además no va entre comas, con lo cual es muy fácil. El panadero que lleva un sombrero blanco es mi vecino. Tengo que decir que lleva un sombrero blanco para aclarar, para especificar a cuál me refiero. O el alumno que está sentado en la última fila está copiando. Si yo no dijera el que está sentado en la última fila y te especifico cuál, no sabría cuál es. Así que no va entre comas y te aporta una información que sí es necesaria. Y por último, la subordinada adjetiva puede ser de participio, de gerundio o de infinitivo. De participio como fuimos a Madrid por la autovía inaugurada el mes pasado, es decir, acción acabada. O de gerundio, que es que estás haciendo la acción en ese momento. El barrendero, vaciando aquella papelera, vio un billete de 20 euros. O de infinitivo, Alberto es una persona en quien confiar. Muchos filólogos entienden que estas se pueden agrupar dentro de las adjetivas y las especificativas, pero las pongo aquí para que sepáis que también se les puede denominar de esta forma, de participio, de gerundio y de infinitivo. Vamos ahora con el clásico resumen con el que me gusta acabar todos mis vídeos. Pues bien, dentro de la subordinada adjetiva sabemos que siempre se va a poder sustituir por un adjetivo. El consejo que yo pongo es el de bonito, que parece que vale para todo. Habitualmente, como es un adjetivo, va a hacer función de adyacente en la frase. Los nexos más habituales con los que empieza son qué, quién, el cual o cuyo. La adjetiva explicativa va entre comas y nos dice algo que realmente no necesitamos saber para entender el resto de la frase, mientras que la adjetiva especificativa no va entre comas y nos aclara algo que sí sabemos o que sí necesitamos saber. Y por último, tengamos en cuenta que existen también lo que se llaman subordinadas adjetivas de infinitivo, de gerundio y de participio. Pues con esto hemos acabado. Y para terminar nos ponemos con la subordinada adverbial. Comencemos por la definición. Las subordinadas adverbiales son aquellas que nos indican una circunstancia de una acción. Por eso van a funcionar igual que un adverbio y sobre todo lo que debéis de tener claro es que van a tener función de complemento circunstancial. Pongo un par de ejemplos. Iré donde tú me digas. Iré allí. Todo esto sería un complemento circunstancial del lugar. Cuando vengas a mi casa te daré los apuntes. Es como si yo digo el adverbio mañana te daré los apuntes, que sería igual que un complemento circunstancial de tiempo. Antes de ponerme con cada una de las subordinadas adverbiales, creo que es bueno que le eches un vistazo a este esquema, ya que aquí te vienen todas ellas resumidas con los nexos y un ejemplo de cada uno. No lo voy a leer, pero aquí puedes parar la imagen y echarle un vistazo tranquilamente. Para que no las confundas nunca con una subordinada sustantiva, estas, las adverbiales, nunca van a poder sustituir por un pronombre. Por ejemplo, lo de eso que os decía yo antes con las subordinadas sustantivas. Mirad el ejemplo. Dame lo que te dejé. Esta es subordinada sustantiva porque es como dame eso. Pero si yo digo iré cuando canten los pájaros, que sería como iré mañana, no me cuadra iré eso. Y lo mismo digo un adjetivo. Una subordinada adjetiva siempre se puede sustituir por un adjetivo como bonito, pero nunca un adjetivo cuadrará para una subordinada adverbial, que normalmente responderá a una de las preguntas a las que responden los complementos circunstanciales. Al contrario que en el resto de subordinadas, los nexos del adverbial nunca van a tener función. Mirad, en llegó cuando le dejaron salir. Cuando es nexo y no hace ninguna función en la frase. O antes de que llegaras. Tampoco ese antes de que
es nada en la frase, solo pondríamos nexo. O escribí un poema porque quise participar en el concurso. Ese porque será nexo sin más y nunca tendrá función el nexo introductorio de una subordinada adverbial. Así de sencillo. Las subordinadas adverbiales, a su vez, se pueden dividir en dos grandes grupos, en las propias y en las impropias. Las propias son las que se pueden sustituir siempre por un adverbio, es decir, por una palabra. Como por ejemplo, en lugar, fui donde me dijiste, puedo sustituir todo eso por fui allí. Tiempo, me iré cuando suenen las campanas. Todo eso podrá ser, por ejemplo, me iré después con una sola palabra. O hice los deberes como me explicaste, que es hice los deberes bien. O he comido cuanto he podido, que es he comido mucho. Y fijaos que aquí pongo la subordinada adverbial de cantidad en verde, ya que en función del manual de sintaxis que miren, algunos la admiten y otros no. Pero yo la pongo aquí para que la tengáis en cuenta. Ahora vamos con las adverbiales impropias, es decir, las que nunca podrían ser sustituidas por un adverbio, es decir, por una sola palabra. Empezamos con la de causa, ¿vale? Que es siempre el por qué. Suspendí el examen por no haber estudiado, como por ejemplo el complemento circunstancial de causa. Las concesivas, aquí en este caso nos indican que hay un obstáculo que no impide realizar lo deseado. Pongo el ejemplo, saldré de casa aunque esté lloviendo, y este aunque va a ser el nexo más habitual, o a pesar de que esté lloviendo, saldré de casa. Y las consecutivas nos indican la consecuencia de lo expresado por la acción, es decir, aprobé el examen, por lo tanto, que es el nexo más habitual de las consecutivas, haré la selectividad. Y nos quedarían otras tres adverbiales impropias, que son las comparativas, que son cuando se compara, ya sea por superioridad, inferioridad o igualdad respecto a la proposición principal, que es la que le da sentido. Por ejemplo, hice mi trabajo mejor de lo que me pidieron, o igual que lo que me pidieron, o peor de lo que me pidieron, que todas ellas serían comparativas. Las condicionales nos indican una condición, una posibilidad, ¿vale? Iré al cine si echan una buena peli. Ese sí sería el nexo introductorio, que recuerdo que nunca tiene función. Y las finales, que son las del complemento circunstancial de finalidad, que siempre preguntamos ¿para qué?, nos indican la finalidad de lo expresado. Es decir, compré la entrada para ir al concierto. Bueno, pues con esto ya tendríamos todas las subordinadas adverbiales aprendidas. Vamos ya con el clásico resumen. Primero de todo, funcionan igual que un adverbio. A veces se podrán sustituir por un solo adverbio y a veces no. Lo que no se van a poder sustituir nunca es por un sustantivo, como las subordinadas sustantivas, o por un adjetivo, como las adjetivas. Por otro lado, tienen función de complemento circunstancial dentro de la frase. Así que siempre diremos subordinada adverbial condicional con función de complemento circunstancial, aunque ese complemento circunstancial no exista dentro de los complementos circunstanciales que hemos visto. Por otro lado, su nexo introductorio no tiene nunca función dentro de la frase. Y por último, sabemos que las subordinadas adverbiales, las propias, son las que se pueden sustituir por un adverbio, que son las de tiempo, lugar, modo y cantidad, y el resto son impropias porque no se pueden sustituir nunca por una sola palabra, que sería un adverbio. Con esto hemos terminado. Espero que te haya quedado claro este último vídeo de sintaxis, donde ya tienes prácticamente toda la oración simple y la compuesta colgada en la página web. Dale like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, visita mi canal de TikTok y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!